No tener madre. Eso es lo que se necesita para confundirte y pensar que te puedes identificar con un personaje cuestionable y confundirlo con entenderlo. Porque sí, todos tenemos sueños, pero si creíste que la película va de cumplirlos a cualquier costo, pues en efecto, no tienes madre. Muy buena introducción, mi querido Axel. Me gustó, bueno, ya adivinamos, vamos a hablar de Marty Supreme. Es la película de las nominadas al Oscar que más nos han pedido, güey. O sea, de verdad. ¿Ah, sí? Sí, no hemos hablado de Sentimental Value, no hemos hablado de Train Dreams, de La Agente Secreto, pero Marty Supreme, en cada podcast que subimos, nos ponen que cuándo viene el video de Marty Supreme. ¿Cómo estás, Pam? Martín el Supremo. Martín el Supremo. Bueno, que déjenme ahí, les presumimos que Pam pudo ir a una actividad en donde jugaron ping-pong, ¿no? Un Es torneo de ping-pong o correcto. algo así, Hicimos un torneo de ping-pong. Yo grabé ahí Pelotas de Pasión, que es Pelotas de Pasión. es una pequeño sketch para el Deforma con mis amigos Chip y Emilio Treviño, que hizo la voz de, bueno, que hace la voz siempre de Timothée Chalamet en español. Ahí hicimos una cosa muy divertida, búsquenlo porque está muy cagado. Pero sí, Martín el Supremo, que es la nueva película de Josh Safdie. De Josh Safdie. Que está rodeada de controversia últimamente, claro que sí. Resultó que no había Safdie bueno. Oye, sí. Ok, habíamos dicho que Josh Safdie era Safdie bueno, pero, a ver, en su defensa, una cosa es ser bueno para algo y otra cosa es ser bueno moralmente. Sí, ¿no? creo que en algún como momento... Marty Supreme. Como Marty Supreme. Exactamente. En algún momento del episodio hablaremos, obviamente, porque creo que sí hay que hablar de la controversia usada para mucha tela que cortar. Sí. Pero antes, pues un comercial, ¿no, Axel? Está patrocinado este sí. podcast ¿Ah, sí? por nosotros mismos. ¡Claro! Por nosotros mismos. Y nadie mejor para modelar esa hermosa libreta de David Lynch que me queda Pamela. Si ustedes quieren atrapar al pez dorado, si quieren que sus ideas se puedan plasmar en una bellísima libreta, de verdad, la gente de Caramelo Corrosivo hizo algo extraordinario. Muy bonito. Ya la pueden pedir en cineparatodosf7@gmail.com. Ahí les mandamos toda la información. Sí. Es muy resistente. Muy resistente. Jerry, así de todo lo toques. Y ahorita se rompe. Es que luego pasa, ¿no? Que en los comerciales de televisión de este plato es irrompible. Sí, siempre pasa. Y todos así de, Oh. ok. Entonces, bueno, ahí tiene la libreta. No pasó. Esto que yo la voy a poner, ya la pueden solicitar. Y gracias por apoyarnos. Ese era el pequeño anuncio. Y que bueno, que hypen porque eso ayuda a que llegue a más personas. Me gustaría retomar lo que dijiste, Axel, de la identificación, güey. O sea, sí he visto, ahora ya lo están diciendo con Hamnet a propósito de una controversia, que Hamnet es para mujeres y Marty Supreme es para hombres, que es una que pasó con Barbie y Oppenheimer en su momento. Están pasando de Está lanza. pasando de nuevo en la Sí, convención. sí. Pero fíjate que efectivamente, o sea, si ustedes se llegan a identificar con Marty Supreme, hay problemas. Y lo digo porque creo que la película abiertamente, ya lo hemos hablado aquí de personajes apáticos, o sea, abiertamente tiene ese discurso de impedir que te identifiques con el protagonista. Ese dispositivo dramático seguramente viene de mucho tiempo antes, pero lo utiliza Bertolt Brecht y quien más lo popularizó fue Brecht y se le conoce como el efecto V, porque la palabra que lo describe es Verfremdung. Ya sé que lo estoy pronunciando muy mal, yo no hablo alemán, pero ese efecto V consiste en que tú no puedas, bajo ninguna circunstancia, identificarte con el protagonista de una historia. Y todo es debido a, como muy bien lo dijo Pam, sus códigos éticos y morales. Y dice Brecht, si tú te llegas a identificar con uno de este tipo de personajes, como Alex Delarge, como Marty Supreme, como el Joker. Sí, o como Patrick Bateman. Bateman. O como Jordan Belfort de Lobo de Wall Street. O sea, y además generalmente son las mismas personas las que se identifican con estos personajes. Sí, aquí anotaba la verdad. Los llamados psicópatas. incels, ¿no? Ahora les llaman incels. No es cierto. Cada quien. Sí, a ver, la verdad es que siento que hay una tendencia que tenemos todos los seres humanos a identificarnos con gente que no se parece nada a nosotros. O sea, con tal vez ciertas características que consideraríamos ideales. Por ejemplo, en el caso de El Lobo de Wall Street, o sea, tener a Margot Robbie ahí de tu vieja, pues, obviamente se te antoja. Tener todo ese bar, hacer esas pinches fiestas, como Patrick Bateman, de ir a esos restaurantes. O como Marty Supreme, simplemente, o sea, tener esa garra. O sea, aunque no la tengas,
quisieras tener esa personalidad para lograr tus sueños. Entonces, siento que es más como un tipo de proyección de una aspiración Claro. que en realidad que la gente se identifique con Mary Supreme. Y lo dijiste la palabra mágica que es, Bertolt Brecht decía que el proceso que se busca coartar es justo el proceso de identificación. O sea, que no puedas identificarte, aunque claro, sí tiene ese componente pues del hambre, de las ganas de trascender, de las ganas de ser alguien, pero sí es un poco maquiavélico, ¿no? O sea, él va a hacer todo lo que sea que tenga que hacer Sí. para lograr. Pues es que realmente el componente Su meta, ¿no? apático, sí es Ajá. él, por supuesto, pero también existe el componente de simpatía a través de lo que desea hacer, ¿no? Que es básicamente el sueño, ¿no? Entonces, yo creo que por eso, con este personaje en particular, obviamente Alex Delarge es más complicado y la neta ahí sí es como de, carnal, ¿qué onda? Pero en este... Y yo así de, ups. No, a lo que voy es que Yo la soy Alex película, Delarge. o sea, el componente de la película está hecho para que a pesar de que sí te caiga mal el vato o sepas que está haciendo algo malo, realmente no pierdas ese interés por lo que está haciendo, ¿no? Sí. En el caso de Alex Delarge es también un componente de que sufre una traición, de que tiene que de alguna manera lo están torturando, ¿no? Entonces tú puedes empatizar con eso porque dices, no manches, a mí no me gustaría que eso me pasara, pero no como tal con el personaje, ¿no? Entonces aquí se vuelve a hacer esta estructura de el güey obviamente cae mal en algunos momentos, pero en su situación y en lo que tuvo que pasar para llegar ahí, puedes empatizar bastante. Es que yo siento que la gente de verdad le agarra mucho cariño a los personajes que son valientes o que se atreven a hacer cosas, incluyendo a Alex Delarge, incluyendo a Marty Supreme. O sea, todos siempre somos tan inseguros y no nos atrevemos a hacer tantas cosas por el que dirán, por miedo, porque ves a un personaje que es auténticamente él mismo y dices, wow, o sea, quisiera tener esos pinches huevos. Pero Sí, no, o sea, yo digo, ya mencionaron, creo que la razón por la que uno podría identificarse con un personaje como Marty es el supuesto género cinematográfico bajo el cual está contada esta historia. Porque en teoría, y se supone que es una película deportiva. Y cuando pensamos en películas deportivas, pues inmediatamente nos viene a la mente Rocky, por ejemplo, ¿no? Y Rocky, pues es una especie de golpeador del crimen y se vuelve un boxeador y aprovecha la oportunidad que tiene. Y sí nos gustan las historias de underdogs. O sea, nos gustan las historias de estos güeyes que de pronto se les presenta una oportunidad y a partir de esa oportunidad la van a tomar, así sea, ¿no? Y entonces, creo que aunque tenemos este personaje que es un pinche sociópata, al mismo tiempo está luchando por algo dentro de lo cual, como audiencias, estamos muy abiertos a aceptar, que está luchando por un sueño y por una trascendencia deportiva, como lo han hecho un sinfín de personajes a lo largo de la historia del cine. Entonces creo que eso también ayuda sí. a que entendamos su misión como personaje, ¿no? Absolutamente de acuerdo, sobre todo porque, a ver, dijiste que es un underdog, pero en realidad no lo es. El tipo es un genio para el ping pong. O sea, de hecho es el mejor. Si no hubieran metido al japonés, pues hubiera ganado fácil y muerto de la risa. O sea, no es un underdog en el sentido, pues, de talento. Es un underdog por las condiciones estructurales Exacto. en las que vive. O sea, él no tiene dinero para costearse estar participando en los torneos. Entonces es algo con lo que definitivamente todos podemos empatizar. O sea, es la historia de un hustler, es la historia de alguien que está intentando salir adelante y que sus condiciones no se lo permiten. Entonces, por eso, o sea, yo creo que pues es una película que es transgeneracional en cierto sentido porque tiene valores de producción que apelan a una generación mayor, o sea, por decir, me recuerda a mí mucho al Scorsese de los 70s y 80s, o sea, tiene mucho de Raging Bull en el sentido de que es un antihéroe deportivo, o sea, es como el anti-Rocky que lo llaman a Raging Bull, este es como o sea, también es anti. También tiene mucho de After Hours, como este ritmo frenético de no poder llegar a donde tienes que llegar, que es como una pesadilla y demás. También tiene mucho de la película de The Hustler, que es, bueno, no es de Martin Scorsese, pero la del Sí, Color of Money, sí. que debe ser 50 y pico, ¿no? Ajá, El exacto. Foster. Con Paul Newman, o sea,
tiene todos estos elementos de que pertenecen a una generación mayor, el estilo el grano reventado, o sea, la forma de, o sea, los encuadres, mucho tiene de eso, pero tiene el ritmo frenético para que apela a una generación más joven, o sea, la generación Z, y también toda esta problemática de que, a ver, la vida cada vez es más cara, cada vez es más difícil, todos somos hustlers pues en esta generación, la verdad, ya nadie tiene propiedades, ya nadie tiene nada. Entonces, como que sí te puedes identificar con la lucha de Marty en el sentido de que las condiciones estructurales no me favorecen y quiero lograr mis sueños. Entonces, o sea, ¿qué es lo que tengo que hacer para con mi talento que sé que tengo, Sí, exacto. llegar a donde tengo que llegar? Y lo bonito tal vez también es, retomando también lo que decía Jerry y yéndome por donde tú vas, es el deporte que escogen para representar eso, ¿no? O sea, porque el ping pong, pues sí, es un deporte, nadie está diciendo que no, y para poder Tenis llegar de a ser mesa. tenis de mesa, para poder ser el mejor, pues sí tienes que tener un talento extraordinario. Tan solo si alguna vez lo has intentado podrás entender por qué, ¿no? Pero el hecho de cómo es visto el deporte en sí mismo también ayuda a crear esta, pues, falta de creencia hacia lo que él está haciendo, a pesar de ser el mejor de lo mejor, ¿no? A pesar de que el solo hecho de hacer ese partido de final sea representativo para los países mismos, ¿no? Que Sí. están haciéndolo, ¿no? Entonces, el hecho de que use ese deporte como una excusa para invalidar el sueño visto Claro, por los claro. demás Cierto, cierto. es mágico. Sí, 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 absolutamente. Híjole, es que me están haciendo pensar muchas cosas. De hecho, lo estamos viendo apenas en un detrás de cámaras de 3 horas, güey, de Retorno del Rey. Qué maravilloso es que Peter Jackson registró todo, güey. Ya Que sí. hizo otra película para hablar de que cómo son hizo 9 la horas, película. güey, de material extra. Y yo no sabía que había un concepto que acuñó Tolkien, que es la eucatástrofe. Que dice que así como existía una catástrofe, que es un evento que se presenta de súbito, que es de tipo negativo y que afecta a todos los que rodean ese universo cinematográfico, literario, etcétera, él dice que lo justo sería tener un opuesto, ¿no? Un contrario. Y entonces acuña eucatástrofe para todos esos momentos en donde surge una oportunidad de súbito que le da alegría a todos los que habitan ese mundo. Que es el caso de Rocky. O sea, lo menciono porque Rocky de pronto recibe la oportunidad de Apolo de ser un underdog y de Claro, enfrentarse. claro. Y dice su eucatástrofe. Pero lo cabrón con Marty Supreme es que no hay eucatástrofes, güey. O sea, Marty Supreme es El arquitecto de su catástrofe. propia catástrofe. Exactamente. O sea, es una catástrofe tras otra, tras otra, tras otra. Y cada vez que se le ofrece una salida por medio de algún personaje, por medio de alguna situación, por medio de alguna palabra que escucha, decide no tomarla, ¿no? Porque dentro de todo lo que estamos hablando de la construcción del personaje, hay algo ahí que siempre va a ser a su manera. Y su manera es atropellada, o sea, con todo y que es un Es talentoso. súper irracional, es súper irracional. irreflexiva, súper impetuosa. Impulsivo, es sí. muy impulsivo. Y creo que esa forma de encadenar los sucesos es muy de los Safdie. O sea, porque decía Pam, Sí, sí. es que es un ritmo más acelerado y es un tipo de personaje de un antihéroe o de un. De un personaje con el que efectivamente no puedes empatizar. Pero es que eso está en Uncut Gems. Eso Sí, está sí, sí, en Good es Times. correcto. O sea, es un componente. Sí, tenemos el trazo hacia atrás en los 70, pero creo que el añadido de los Safdie es ese frenesí desquiciante de personajes que son arquitectos de su propia desgracia, güey. Sí, que también Raging Bull es así. O sea, él también, por sus propias pinches malas decisiones, termina siendo un estando, pero hay un... Nada en contra de los estandoperos. Nada, No, a ver, no va para pero- ellos. No. Pero, o sea, ahí te lo plantean como que el tipo no, o sea, tenía todas las posibilidades de ser una leyenda Claro. y, o sea, no termina no realizándose personalmente. O sea, porque no era lo que quería, pues. Muy de acuerdo. Sobre todo porque la victoria de Marty no es tan suprema como lo dice el nombre, ¿no? O sea, su victoria final no es Rocky diciendo, ¡ay, Adrián! ¿no? Y abrazando a su mujer, que es una cosa preciosa. Que Rocky se me hace un película, pero bueno, ese no es el tema. Se me hace como que incluso Josh era muy consciente de lo complicado, lo complejo que en ese hipotético de darle una victoria de otro tipo a este personaje, que es un ser despreciable. Sí, es un tipo tenaz, sí, pero es muy despreciable en su forma de conducirse con otros personajes y hacia Sí, otras sí, sí. situaciones, ¿no? Sí, o sea, yo lo había mencionado en el episodio en el que hablamos de las mejores películas del año. Y también lo mencioné en un podcast que hice con Javier del Contexto y así, que el personaje de Marty Supreme,
y la película en general, habla mucho de quién es Josh Savdi. Ujú. Y de quién es Timothée Chalamet. Sí, sí, y de sí. quién es, creo que se llama Bernstein, el productor. Son judíos. Y es importante hablar de ese También tema. el que es Sharks, ¿no? El que es Sí, Shark sí, Tank. sí, sí, Ajá, sí. el Kevin. O ¿no? sea, Kevin O'Leary. Kevin O'Leary, sí. Sí, son judíos y esto es importante en el sentido de que hay un concepto en la comunidad judía que se llama chutzpah y se usa mucho. O sea, en la comunidad judía es algo que se habla todo el tiempo de tener chutzpah, que esto significa tener un tipo de audacia, pero con descaro. Y entonces es un concepto muy usado y es un concepto que se maneja todo el tiempo en las conversaciones de la comunidad. Entonces, yo te apuesto lo que quieras a que parte de la esencia de Marty Supreme era diseccionar ese concepto. Que quizá, como muy bien lo mencionas, tal vez era la premisa Sí, sí, de la sí. cual partieron para... Casi todo lo te lo demás, puedo ¿no? asegurar, porque es algo muy presente todo el tiempo en la comunidad. Entonces, o sea, es este personaje que de cierta manera te representa lo que de pronto ¿Todo bien? ¿Todo bien en casa? Sí, todo bien, Ok. todo bien, todo bien. De pronto te representa lo que la diáspora judía tuvo que hacer al llegar con una mano adelante y otra atrás a territorios que no conocían y justamente las condiciones estructurales no les favorecían nada, pero al final del día es gente súper trabajadora, es gente que trabaja, ya sabes, que hace todo por sus sueños y que al final les va muy bien porque tienen esta audacia un poco descarada. Entonces, o sea, yo sí considero que fue como un eje rector de la trama. Sí, ay, perdón, Axel, nada más, es que rápidamente lo platicábamos en algún momento, Pam, que estoy leyendo un libro de Malcolm Gladwell que se llama Los fueras de serie, y él analiza cómo distintas personalidades a lo largo de la historia pues han triunfado y se les da el triunfo como si fuesen solitario, ¿no? Y muchas veces es un tema de suerte, de incluso nacer con una herencia cultural muy específica, ¿no? Y él pone especial énfasis en la comunidad judía. Y de hecho esto sí lo vemos en Marty Supreme porque su tío, ¿no? Si no mal recuerdo, su tío Sí, su tío. El de los zapatos. es el dueño de la Sí. zapatería. Ujú. Malcolm Gladwell dice que los judíos solo les bastan 3 generaciones para cambiar su suerte, ¿no? O sea, que pueden estar en una situación de pobreza extrema y con solo 3 generaciones, que no sé cuánto sea un lapso de qué, 30 años, 35 años, 40 años, pueden cambiar la suerte de quienes les van a suceder en su familia, ¿no? Y eso se debe... Él le atribuye esas cuestiones a 2 cosas, que es, digamos, es que no sé cómo decirlo, como lo altruistas que son entre ellos. Sí, claro. O sea, O sea, se apoyan mucho. Y hermandad, ahí lo ¿no? ves, o sea, como que Sí. siempre se dan trabajo entre sí, entre primos, todos se apoyan también por eso. O sea, hay muchas cosas que aprenderle a la comunidad judía en ese sentido de cómo, o sea, no se abandonan entre ellos, son una comunidad que o sea, muy muégano. Sí, sí. Entonces él dice, es ese altruismo de, oye, tengo un sobrino que Claro. quiere jugar ping pong, güey, no mames, o sea, sálvalo, ¿no? Ah, pues te voy a dar Échale la mano, chamba, ajá. te voy a poner de gerente, te voy a dar las oportunidades que quizá no te mereces porque no estás trabajando como este güey que lleva años aquí, que se ha partido la espalda, pero pues él no es de la familia, entonces te voy a apoyar. Y él dice que eso es parte de la fórmula. Y lo otro es que trabajan como si no hubiese un mañana, güey, a diferencia de otras comunidades, de otras... y además él agrega el componente intelectual. Dice que es una comunidad muy intelectual en el sentido de que sí, todo el Sí, tiempo es están muy- devorando sí, información libros y y- demás, ¿no? Sí. Entonces él dice que esos son los puntos clave. Y creo que los 3, de alguna u otra manera, están representados. Porque sí, Marty no trabaja en la zapatería, pero sí lo vemos entrenar y entrenar y entrenar y entrenar para derrotar a un cabrón que, pues, también es un talento innato, ¿no? Y que además tiene algo que le ayuda aún a ser mejor. Pero te interrumpí, Axel, perdón. No, bueno, más o menos abordando lo que dicen, es que se vuelven tan importantes los contrastes de los personajes que acompañan a Marty, ¿no? Específicamente el que hace Tyler, the Creator, y esta Gwyneth Paltrow, ¿no? Que son, por el lado de Tyler, un güey que también chambea, un güey que también tiene responsabilidades y es consciente de ello, pero no se niega a seguir a Marty en sus tranzas, por así decirlo, ¿no? Pero con un componente de ver hasta dónde llegar, ¿no? Es como de, güey, creo que estamos llegando muy lejos, ¿no? Es ese algo que Marty no logra ver en toda la película, ¿no? Es el
creo que ya es la línea que rebasamos, ¿no? Y por el lado El camino de la empatía, ¿no? El camino de la empatía. De la psicosis a entender al otro, güey. Es un poco de eso la peli. Sí, exacto. Y el de Kay, que es este personaje de la actriz que se jubiló a la de a huevo, ese es cómo él influye de alguna manera en que se anime a volver, ¿no? En que vuelva a buscar un sueño. Y de alguna manera eso se reduce a que la búsqueda del sueño también queda de algún lado recluida hacia los jóvenes, ¿no? A los que pueden todavía cometer errores, ¿no? Entonces, es bien interesante el contraste, porque al final del día resalta aún más, no solo, pues justamente los errores del mismo Marty, sino lo tenaz que se vuelve ante situaciones en las que cualquier otro ya se hubiera tirado o se lo hubiera pensado 2 veces. Sí. Sí, de acuerdo. Yo nada más, agregar, nos hemos enfocado, creo que como en ningún otro podcast, en el personaje, pero también decir esto de cómo la trama lo que propicia es eso que mencionas con Tyler, con Gwyneth, con Kevin O'Leary, con es el nombre de los actores de los personajes, de Odessa, que es que cada... O sea, me gusta porque la estructura también es de personajes pivote, que van a detonar conflictos en momentos específicos para que progrese y llegue al siguiente personaje y le genere un nuevo conflicto y luego llega al personaje del perro, que es Abel Ferrara, ¿no? Abel Ferrara, sí. No, wow, el que papel lo hace impresionante. No, impresionante. Creo, te da un miedo el hombre. Y sí, y es como, otra vez, o sea, es como estaciones, ¿no? Y aquí está la estación de esto, y aquí la estación, y todo lo que, cada estación, lo que buscan es poner a prueba si ese sueño es genuino y si efectivamente él está dispuesto a hacer todo lo que sea posible por lograrlo. Ahora, si les voy a decir, es una obra desesperante, güey. O sea, yo ya media hora ya estaba desesperado. Ya, güey, o sea, haz algo bien. O sea, no, totalmente. Sí, va como en espiral descendente y todo él solito se va autosaboteando. Y sí, o sea, estoy de acuerdo. Para mí, yo la escribí como los 180 minutos más estresantes y emocionantes que van a ver en el cine en temporada de premios. Porque, o sea, verdaderamente te saca de quicio. O sea, te saca de quicio sus decisiones. No puedes creer que ya al fin algo va a salir bien y otra vez vuelve a cagarla. Pero también por eso, como que siento que es muy... A mí el final me pareció muy poético en ese sentido, porque, o sea, es alguien que al mero final elige su dignidad. O sea, ya que básicamente se arrastró por el piso, pero al final dice... Ahí sí no, eso sí no es negociable. Y entonces, en el último segundo, decide hacer las cosas. O sea, nadie le va a aplaudir ese triunfo. Nadie, no va a salir en los periódicos. No va a trascender la noticia de que... Pero es súper emocionante el final porque es como... Por ese breve momento fue el mejor del mundo. ¿Ya sabes? Sí. O sea, es muy bonito. Sí. Y además es como... O sea, es como esto que dice Herzog de la conquista de lo inútil. Ya sabes, como que nadie... No estás ganando en realidad absolutamente nada, pero es muy valioso cuando logras eso que a pesar de que no va a tener trascendencia, significa mucho para ti y te da sentido como persona. Entonces, o sea, a mí se me hace increíble. Y que en ese momento el personaje, la actuación, no sé si también ha venido directamente desde... pues una decisión de Josh de decirle, oye, tienes que actuar así de esta manera, el momento del gane, el momento del triunfo, el momento en el que ya obtuviste todo por lo que pasaste y que solo tú sabes qué pasaste, es en gran medida gracias a lo que en ese preciso instante, o sea, puede que no sea una mejor persona después de eso, o puede que sí, quién sabe, se quedará en el limbo para siempre, pero por ese breve instante, la reacción que tiene a lograrlo, transmite un güey que soltó, ¿no? Que está cansado y que soltó y que fue como de ya a partir de ahorita lo que tenga que ser. Sí, exacto. Madre, sí, ¿no? sí. Sí, yo por eso pienso que no es como tal una película sobre deporte, sino que agarra el deporte como MacGuffin para explorar a este personaje. Ahora, como ustedes ya más o menos lo pueden intuir, pues si estamos hablando de un personaje, de un protagonista, pues requería a un gran actor. Y yo creo que si es la actuación hasta el momento... más destacada. No sé, a mí me encanta en Call Me By Your Name, la verdad, y que fue la que lo catapultó de cierta manera, pero sí, a ver, este es un personaje muchísimo más complejo y lo estaba platicando con Emilio Treviño, que como les digo hace la voz de Timothée Chalamet en esta película. O sea, me estaba comentando que generalmente las películas que él dobla tienen
no sé, me dijo el número, cierto número de palabras, que este era el doble o el triple, o sea, que es un personaje muy pesado en ese sentido, dice muchísimas cosas, o sea, el diálogo es súper ágil, es muchísimo diálogo. Entonces, en ese sentido, sí es un reto actoral mucho mayor para Timothy, que además ya sabemos que es muy intensito y se toma todo muy en serio y tomó clases de ping pong y estuvo entrenándose durante años porque él no quería tener dobles de las escenas de acción y de los partidos, y entonces quería jugarlos todos él. Y entonces es él Full al que método, ves, ¿no? Entró full ajá, método. Sí, entró full método y él hace, o sea, todo lo que ven en la pantalla es Timothy Chalamet jugando ping pong. Entonces, o sea, sí es alguien que o sea, puede que te guste más un personaje u otro, pero definitivamente hasta ahora ha sido el reto más grande que ha tomado. Sí, y siguiendo la inspiración de su máximo, que es Daniel Day-Lewis. Todavía no llega a Daniel Day-Lewis, pero No, está bien. sí al menos está haciendo lo que considera necesario para empezar por ese camino, que también lo mencionaba con Leonardo DiCaprio, ¿no? Que Leonardo DiCaprio le recomendó que no hiciera películas de superhéroes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero No, es parte de la exigencia, ¿no? Porque sí, al final del día uno pensaría que tiene lo suficiente para justamente llegar a un Daniel Day-Lewis, pero también tiene que ver con las películas que está haciendo, ¿no? O sea, porque va en una línea muy clara. Digo, Marty sí lo ponen cacarizo, con lentes y demás, pero pues no deja de ser un güey con mucha confianza en sí mismo, ¿no? Entonces, también es parte de ahí, ¿no? De que puede ser un buen punto de partida para que empiece a tomar personajes que le exijan irse hacia un lado que su mismo cuerpo Exacto. no le da, ¿no? O sea, Exactamente. sí, o sea, está bien, qué chido que haya entrenado tanto y pues gracias a eso creo que podemos tener estas tomas tan abiertas de él jugando porque pues al final es él, pero creo que también si quiere llegar a eso y que no lo dudo porque lo dijo hace un año con Completo Desconocido, ¿no? Dijo, yo quiero ser de los grandes. Y aquí parecía que el güey se lo tomó en serio, dijo... Sí, es un poco... Marty es muy Timothy. Es muy Timothy, claro, Marty claro. es muy Josh. Y yo menciono esto porque estuvo nominada a 9 premios. Harvey Weinstein dejó una escuela que ya se había utilizado antes en Hollywood, pero se hizo más agresiva con Harvey Weinstein, que es las campañas de desprestigio. Yo creo, y creía previo a la polémica y posterior a la polémica, que en realidad Marty Supreme solo tenía oportunidades de ganar un premio, Claro. que era el de Timothée Chalamet. O sea, creo que ese era, y creo que él ha cometido este error de exponerse demasiado en su campaña, ¿no? Como de, miren, aquí estoy y me subo a la esfera nada, y hago Zeppelins y le mando la sudadera a Tom Brady y a Michael Phelps y que son los grandes deportistas, los GOATs, como se les llama, y también está Kylie Jenner involucrada y toda su familia y todas se ponen las sudaderas de Marty Supreme y llega a las premieres con estos hombres con las cabezas de ping pong. O sea, sí lo ha llevado a el Zoom ese que grabó el personaje de Marty Supreme. O sea, sí entiendo que ha irritado un poco a mucha gente. Y la consecuencia es, creo que porque además eso hay que decirlo, de verdad, en el cine mexicano pasa, y si pasa en el cine mexicano, supongo que pasa en Hollywood, todo mundo sabe todo. Sí. Todo mundo se entera de todo. Entonces, todo esto lo menciono como introducción a una polémica que se dio a conocer, algo que ocurrió hace casi 10 años en el set de Good Time con respecto a Josh Safdie. Pero no sé si quieres contar qué fue lo que pasó. Yo me sé perfectamente todo el chisme. Bueno, pues... Hora de chismes. Hora de chisme. Ya sé. El tabloide Page Six del New York Post saca este artículo en el que revelan la razón por la que los hermanos Safdie se pelearon y decidieron romper su mancuerna creativa y tomar caminos por separado. Ya sabemos que Benny hizo The Smashing Machine, Josh hizo Marty Supreme y pues parecía que ya se habían divorciado por un evento que sucedió. Resulta que efectivamente, me parece que 2017... Josh Safdie estaba dirigiendo una escena en la película Good Time y pues esta escena era una escena de índole sexual en la que estaba participando un actor que además tenía antecedentes de drogas y antecedentes criminales con una chava
que era modelo y demás, la habían contactado por Instagram. Así es como llegó al set. No le dijeron de qué se trataba la escena. Y de pronto la ponen ahí y está en este cuarto esta chava con el actor que además pues era un tipo peligroso. Y Josh Safdie Y que estaba además se le dirigiendo había la escena. insinuado, dice, ¿no? Ajá. Le había hecho Sí. insinuaciones a la actriz. Sí, Benny estaba sosteniendo el boom en esa escena. Y de pronto el actor le dice a la chavita que si podían tener sexo real. Y Josh Safdie, en lugar de detener la escena, la dejó seguir, pues. Entonces, pasa todo ese asunto, termina la escena, la chava entra en crisis emocional y es cuando Josh Safdie se entera de que es menor de edad. Que, bueno, la verdad, no, me parece que tenía como 17 años. Sí, el reporte es 17 ajá, los años. reportes dice que tenía 17 años. Benny no se entera de esta situación, solo Josh, en ese momento. En ¿no? ese momento, sí. Entonces, pasa, la película se va a festivales, cortan esa escena, nunca entra. Y de pronto salen unas acusaciones en contra de Sebastian Byrd McLeod, que es era el productor de Good Time con los Safdie, la compañía productora que habían fundado. Para quien no sepa quién es este güey, es el ex esposo y el papá del hijo de Emily Ratajkowski. Y entonces salen estas acusaciones de conducta inapropiada en contra de este güey y surge otra vez, se levanta el polvo de lo que había sucedido en esa escena hace 10, bueno, ahí era, pues no sé, fue como 5 años después cuando empezó el escándalo con este güey. Y entonces ahí es cuando Benny se entera de lo que había pasado en ese momento. Y entonces se pelea con Josh y le dice, ¿por qué no me dijiste? Y es cuando deciden tomar caminos por separado. Pero entonces saca esta noticia Page Six y obviamente pues se vuelve un mega escándalo porque, o sea, que incluso podría tener implicaciones legales. O sea, yo no sé cómo funciona en Estados Unidos una situación de este tipo, porque en el caso de que hayan atestiguado una escena en la que una menor de edad es, o sea... Es un delito muy grave, ¿no? Es un delito muy grave. O sea, en México yo creo que se perseguiría por oficio, no... O sea, ni siquiera... Porque ella no denunció jamás. O sea, no sé cómo funcione, pero esto podría crecer bastante. Y yo no sé quién está armando esta campaña de desprestigio en contra del... Bueno, no es campaña de desprestigio, es básicamente sacarle sus trapos, porque pues así sucedió. Solo el timing, pues obviamente el obedece timing es muy sospechoso Es porque inevitable, ¿no? Pensar que lo hacen específicamente por eso. Ajá. Entonces, bueno, pues como dices, el único que tenía posibilidades de ganar era Timothée Chalamet, alguien que está en contra de Timothée Chalamet o alguien que quisiera ver hundida su campaña para tomar ventaja, no sé. Sí, y es un tema, digo, bien delicado. Hablamos de una película, ¿no, Axel? Mexicana que retrata ese tipo de cuestiones que se llama Un actor malo, que es una gran película. Y sí, a ver, cuando se suelta la noticia pega mucho. En México pegó mucho, lo retomaron un montón de medios, pero no en Estados Unidos. De hecho, apenas Conan O'Brien sacó una entrevista va a sacar una entrevista completa con Josh. No, ya la sacó, para este momento ya salió. Y en realidad, los clips que ha liberado y demás, las controversias o el señalamiento de las controversias no son tan importantes, porque además la noticia ya se había dado a conocer, tengo entendido, en 2023, 2024. Cuando salió Pero nunca creció. No trascendió, sí. Exacto, entonces yo creo que sí pone en una situación muy vulnerable a Timothy, porque va a todos lados a hablar de la película. Y si esto en Estados Unidos sigue creciendo, pues le van a preguntar sobre este asunto. Yo creo que lo más sensato tanto para él como para Josh es que siga el tratamiento Zoe Saldaña. Saldaña de ya este güey, Sí. hasta la alfombra roja, ya hiciste la chamba, ya tienes la Estrategia nominación, avestruz. vas favorito, exacto, desaparece y nos vemos el día de la ceremonia y ya no vuelvas. Eso creo que es lo que tendrían que hacer. Ahora, por otro lado, lo que tendría que pasar, pues son sanciones de sindicatos, de directores, de sindicatos, de escritores y por supuesto tendría que venir un tema legal por lo que sucedió. Entender por qué hace 5 años no se siguió. Esa es yo creo que la pregunta que todo mundo debería de hacerse. O sea, si ya se sabe desde hace 10 años, 5 años se retomó,
¿por qué no se siguió? Yo creo que eso es lo que más debería de prender las luces de todos ahorita. Sí, O sí. sea, porque volvemos a lo mismo. Es inevitable pensar que está surgiendo esto a partir de que es una campaña de desprestigio. No porque no esté mal lo que haya Exacto, es hecho, que sí. sino porque el momento es inevitable relacionarlo, ¿no? Pero, en todo caso, veo ahí muchos, es que eso ya se sabía. ¿Y por qué demonios si ya se sabía? No, Sí, no o se sea, había pasó hecho nada. nada No, antes. ¿sabes qué? güey. O sea, lo más triste es, digo, uno suele creer que la industria hollywoodense funciona un poco mejor Sí, claro. que la nacional o que muchas otras industrias, porque ya tienen un sistema que llevan poniendo pues, prácticamente desde los inicios del cine. Y a mí me sorprende que en una era de coordinadores de intimidad, que sí, en Anora dijo, se me acaba el nombre de la protagonista. Mikey Madison. Mikey Madison dijo que ella había pedido que no contaran con coordinadores de intimidad. Es muy triste que en una era de coordinadores de intimidad, en una era en donde, digo, se está llenando de información internet, alguna falsa, alguna real del caso Epstein, en donde todo es muy transparente y demás. O Pero sea, es que siento que hace 10 años no estaba tan en boga eso de los coordinadores de intimidad. Siento no, que eso es muy surgió reciente, pero a lo que voy después. es impresionante cómo, o sea, en estos momentos, porque además no tiene tanto, pues 2017 tampoco, Sí, no eso estamos sí. hablando de Marlon Sí. Brando abusando De- sexualmente de Maria Schreiber. Exacto, o sea, estamos hablando de hace Digo, María Schneider. Schneider, hace menos de 10 años que esas cosas sigan pasando. Y además pasan en escenas que no llegan al corte final, pasan en... Y Sí. siempre es esta discusión de... Es que hay que llevarlo hasta sus últimas consecuencias. ¿No? O sea, Sí, yo decía, güey, exacto. traes a un ex convicto que le hace insinuaciones a la actriz. No, a ver, sin contactas a una coordinación. chava por Instagram, le dices que va a trabajar con Robert Pattinson, o sea, sabes que es menor de edad y la pones en una escena sexual, estás pirado, estás estúpido. Que Es impresionante, ¿no? Cuando uno asume que estas cosas deberían de funcionar de otra manera y en realidad es muy triste ver que Hollywood, pues en casos como este no ha cambiado en nunca, ¿no? O sea, se siguen sí, dando a estas ver. situaciones y yo sí creo que mancha la película. Ahora hay quien dice, no, es que este le está quitando premios. No, no le está quitando premios porque, No créanme, iba a ganar más que mejor actor. realmente solo iba por uno. Y yo creo que dependiendo de lo que pase a partir de ahora, sí puede peligrar porque se ha dividido premios con Wagner Moura. Moura. Sí. Y hay quien dice, yo no estoy muy de acuerdo, pero hay quien dice que Michael B. Jordan tiene oportunidad. Yo lo digo. Yo no creo. Pero Yo hay digo quien que dice- Michael B. Jordan está haciendo una campaña muy intensa, porque a mí me han salido muchos videos justamente comparándolo en contra de Timothée Chalamet y de creadores de contenido que se ven pagados, la verdad, porque todos dicen lo mismo. Así de, no, ¿y cómo es posible que nominen a este tipo si Michael B. Jordan hizo tal y tal Qué y tal? loco. Entonces, pues no sabemos si también, pues ahí la gente que maneja... Claro, es algo que pasa en cada año, ¿no? El Sí, año sí. pasado Emilia Pérez iba así volando, iba a ganar muchos premios y llegamos los mexicanos y dijimos, ¡Que no! ¡alto ahí! ¡Detente! Y los Exacto, Y los brasileños, es que brasileños. toda todos Latinoamérica se unió, sí. Latinoamérica Sí. unida en contra de Emilia Pérez. Dijimos, anda, Sí. pero bueno, eso es, yo No, creo que y- de todo me quedo con esa gravedad de que estas cosas No, sucedan y, en y Hollywood. sí puede pasar porque, o sea, que Marty Supreme, o sea, que sí se ve afectado. No sé si le alcanza para que pierda, porque de verdad ya iba muy encarrerado para ganar. Pero de pronto a los miembros de la academia no les gusta premiar estas películas que de alguna manera están manchadas o tienen algo oscuro. O sea, es como, no quieren que una película de alguien, de un director que consideran poco profesional, como Josh Safdie, por haber permitido esa situación, sea como película nominada o ganadora al Oscar, Marty Supreme. No les gusta la idea. Que también hay que decirlo, ¿eh? O sea, Benny ahí medio como que, no, yo andaba agarrando el boom, güey. O sea, no mames, eres codirector, eres coproductor. O sea, porque además, yo lo mencionaba en un directo, en Estados Unidos tienen un sistema para cubrir ese tipo de cosas, no lo tienen, ¿no? Pero un sistema para deslindar responsabilidades, sí lo tienen. Entonces, pasó con el señor Baldwin, Alec Baldwin, sí. Baldwin, ¿no? Es Alec, ¿no? Alec. Alec Baldwin, que es que disparo, sí, güey, pero pues a mí me dan el arma y me dicen dispara, pues yo disparo, ¿no? O sea, claro. Entonces, ¿quién cargó esa arma? Ah, bueno, es que en el departamento de props hay 3 armeros. Ah, bueno, esos 3 armeros, ¿quién estaba ese día? Ah, pues este. El tema con Alec Baldwin es que él también era productor. Era productor. Entonces, Entonces ahí se va haciendo ahí se una complica. escalerita en donde, si ustedes ven las declaraciones, Josh Safdie dice, güey, pues es que yo no la casteé. La casteó el productor. Y el productor dice, pues sí, pero ese día no estaba yo. Estaba el asistente de producción. Y el asistente dice, sí, pero estaba con el asistente. Claro. Entonces, Sí. para eso, sí son Sí.
impecables. Y además el datazo de que el actor el que se pasó de lanza con la murió. Ya se murió. Sí. Creo que sobredosis, ya la verdad. Sí, alguien no se sé murió. por qué, Entonces, pero puta, o sea, yo de este tipo de casos me he enterado en la industria del cine nacional. Siempre que quiero ponerlos en imágenes en el canal y demás, pues necesitas declaración, necesitas quien soporte eso, información y demás. Y ahí es donde todo se mueve en este tipo de asuntos. Pero nunca me imaginé que eso podía pasar en 2017 en Estados Unidos. Hollywood además. Sí. O sea, Exacto. Pero bueno, también ahí, como decías al inicio, creo que el componente más importante de todo esto es que no lo están retomando por lo menos los medios más grandes, ¿no? Esa es la clave. ¿Por qué? Porque también solemos tener esta idea de que el mundo es lo que nosotros los cinéfilos vemos y que si nos enteramos nosotros, entonces el mundo se va a enterar. La realidad es que no. La realidad es que si los medios más grandes no lo retoman y ellos lo amplifican fuera del círculo de cinéfilos o de la gente que gusta de estas premiaciones, pues la realidad es que no va a llegar tan lejos. Y eso se está viendo ahorita, precisamente. Hace poquito el Timothy está yendo a varias funciones a hacer un QA, así de a gratis, ¿no? Y no ha habido controversias en esas presentaciones. No ha habido de que alguien grite, ay, es que Marty, ¿sabe? No ha pasado. Y eso yo creo que es el reflejo más importante de que tampoco la controversia está llegando hasta donde creemos que Bueno. va a llegar. si tienes ahorita todo el escándalo de los Epstein Files, Claro. que tienes al presidente de Estados Unidos involucrado directamente y hay correos que están siendo revelados donde hay alguien que dice, porque así dice el correo textualmente, tu niña chiquita es una pequeña traviesita y se lo manda a alguien y sale redactado, o sea, así se dice en inglés, redacted, que es como que está tapado el nombre Ya. y la gente no puede acceder. ¿Quién fue el que dijo esa barbaridad, que le dijo a Epstein esa barbaridad? Y dices, ¿cómo es posible que todo el mundo estamos leyendo esas cosas, de cosas atroces que se cometieron y que nadie va a investigar y que no va a pasar nada y que no va a trascender y que nada, o sea, eso básicamente van a decir, pasemos a otro tema, ya se revelaron los Epstein Files, no pasa nada, a otra cosa mariposa. Dale. No, y es lo que dices con eso. O sea, si en este caso, que es tan grande, tan ruidoso, tan escandaloso por el tipo de gente que está involucrada, pues ya mero, en este caso también va a tener consecuencias, pues no creo. Yo ahorita me puse a buscar medios en inglés. Solo hay un artículo dedicado a esa noticia y es de IndieWire y es un debate de qué tanto le va a afectar o no en la carrera al Oscar con la información que presentó Page Six. O sea, en realidad, pues no hay tanto. Y es de hace una semana. O sea, y ahorita, de hecho, el último artículo de IndieWire ya tiene que ver con reacciones a Marty Supreme, Forever Young, cómo el 1950 ayudó a dar contexto a Marty Supreme, que sí es cierto, también el diseño de producción. Digo, no lo hemos platicado, pero sí logran, bueno, lo mencionaste muy rápidamente, Pam, sí logran capturar la esencia de la época en la que lo están representando, tanto en la cámara como en el diseño de producción, como en la luz, como en el color. Pero sí, hasta el momento en Estados Unidos no hay, en la música. Salvo que en la esa música. es una parte muy interesante de la película. Y que esto no lo dije yo, no lo inventé yo, no me puedo adjudicar el comentario, pero lo dijo Emilio Treviño en la conversación que tuvimos de Marty Supreme, que a él se le hacía como un tipo de forma de marcar que Marty estaba tan adelantado a su tiempo que usaban, o sea, ya sabes, usan música de los 80s para como señalizar que él tenía la visión ya más, o sea, siempre estaba un paso adelante de todo. Y me hace sentido y se me hace una muy bonita interpretación, honestamente, porque no tendría otra razón de usar Forever Young y Everybody Wants to Rule the World. Tremendísimo son soundtrack. Rolones, la verdad. Todos son rolones, Dirían, pero no corresponden. Alguien en Twitter diría, no se lo tomó en serio el señor Saudi. No se lo tomó en serio el señor Saudi por ponerse Y eso solo es uno de sus muchos errores, ¿no? Es uno de los muchos errores de la película. No, o sea... dale, Pam. Yo de errores, digo, tampoco le veo muchos, pero... Que me gustó el comentario que hizo Emilio y sí me hace sentido que en una película de los 50 haya este guiño a algo a futuro, porque el tipo era un visionario, era un güey que, pues si no puedo jugar porque
desconcentra tu ropa y no, pues todos vamos a crear unas Pelotas naranjas. Naranjas. Y si esto, entonces yo voy a salir en una caja de Wheaties, o sea, y ya estaba pensando en su campaña de marketing y, o sea, es un tipo que está siempre adelante, entonces está lindo pensarlo de esa manera. O no sé si eso era lo que estaba pensando Josh Safdie cuando estaba dirigiendo la película, No lo pero me sabemos, gusta pensar que sí. ¿Qué estaba pensando? Ahora ya no quiero saber qué estaba pensando Ya ese no señor. queremos saber qué piensa ese señor. Pero ibas a ¿Qué decir estabas algo. pensando, Josh Safdie, desde ese estabas- 2017? ¿Pero qué estabas pensando en ese Sí, día? güey, Sí. ese güey, reitero, el pinche Benny que también, yo no me di cuenta, no mames, güey, en un set es Preguntas. muy difícil. Oye, hija, ¿cuántos años tienes? O sea, Eh, por seguridad. Es muy difícil que no te des O cuenta. sea, no, Más No, y el además, güey pues- traía el boom, ¿no? O sea, es como de, ¿qué No, y escuché? además, le preguntas, oye, si estás de acuerdo, oye, está bien, oye, tengamos una junta previa para esta situación. Sí, sí O sea, está porque muy cabrón. obviamente como actriz joven te ves orillada de pronto. Imagínate, ya estás ahí en la escena, te están diciendo, pues tú quieres participar y lo que quieras, y también te sientes muy presionada porque estás con el director, ni modo que les dejes la escena botada. O sea, son muchas presiones y sí alguien debió haber intervenido en esa situación. Sí, y era algo que platicábamos también. Cuando tienes actrices que se les otorga esa oportunidad, pues también las pones en una situación muy vulnerable. Sí, sí. Pero es que es Robert, pero es que son los Safdie, es mi Exacto. puerta de entrada, llegó mi momento. Y desafortunadamente, pues sí, el cine es un entorno que se presta muchísimo para aprovecharte de ese tipo de situaciones. Axel, ¿algo más que quieras mencionar de Marty ¿Qué Supreme? más quiero mencionar? Qué difícil es jugar ping pong, ¿eh? Lo intentaste, Se ve cabrón. cabrón, Es que el fin pasado fui con unos compas a jugar. Pues sí, traíamos el sí soy, ¿no? Y... Sí soy. Tú eres de esos incels. Chale, No es cierto. ya me eché de cabeza. No. Fuimos a jugar. No, tú eres el brutalista, ¿no? Yo Porque soy el arquitecto. brutalista. Tú eres el brutalista. Oye, que por cierto, nada más, a ustedes No sé si ayúdenme te con eso, convenga pero... decir eso. No, tampoco No, conviene. tampoco está padre decir no que- creo, no creo. No. Pero es lo mismo, ¿verdad? Que el brutalista. O sea, está basado en una persona, Que es Marty Reisman. pero no está... O sea, pero Sí. no es una biopic. Vuelve Porque- a ser Es una como excusa, Hamlet. Sí. como es un el fanfic, brutalista. Ah, pues Sí, sí. es un fanfic, sí, de agarrando al Sí, personaje. porque la familia del señor se enojó, Ujú. pero se ha contado en numerosas entrevistas que no es esa persona, que solo está basada en algunas situaciones que pasaron y ya, ¿no? Porque de pronto sí hay mucha gente esperando que sea el Marty Supreme y no es el Marty Supreme. Pero perdón, te No, interrumpí. son excusas, pero no, el punto es que vayan a jugar ping pong, inténtenlo, es muy difícil ese pinche juego. La pelota rebota mucho, uno no se imagina cuánto rebota una pelota de ping pong hasta que le pegas con una. Pero bueno, el punto es que la película, creo que dentro de la terna que está compuesta el Oscar este año, sí es una de las más destacadas, sin lugar a dudas, ¿no? O sea, tenemos peliculones, One Battle After Another, Hamnet, ¿cómo se llama la otra? Train Dreams, ¿no? Que también hace poquito la vi, está increíble, pero creo que Marty Supreme tiene este componente que las demás no, y voy a contarte una historia de una persona y ya. ¿Saben? O sea, suena una tontería, pero el hecho de que lo bajen simplemente es esta persona, güey. No vamos a poner un statement ni nada. Es la persona. Y cuestiona al personaje, que es en este caso uno aparentemente pequeño, ¿no? Entonces creo que tiene mucho valor en ese sentido la película. A mí me encantó. Yo creo que sí tiene que ganar Timothée Chalamet. No he visto Blue Moon, que es la otra que dicen que... Está muy bien. Ethan Ethan Hawke, Hawke pero está- Ethan Hawke no ha ganado ahorita ninguno de los premios que te encaminan. no, Exactamente, no está como no es competencia. encaminado. Exactamente. Entonces yo espero que sí gane. Y en pocas palabras solo es eso. Es que es una gran película y ya hablamos de casi todo, Sí, básicamente. sí, sí. No, a mí me gusta mucho que es sí siento que encarna muy bien la esencia del ping pong, por decir, en la edición. O sea, es una película muy rápida que sí va muy en código con el deporte que está intentando representar o pues, retratar. Y pues, ¿qué más podemos decir de Marty Supreme? Algo que también es muy interesante es que justamente agarró a estos actores que muchos no son actores para representar estos personajes que son muy parecidos a ellos. O sea, un poco como que se están reflejados en la realidad, como decíamos. Timothée Chalamet tiene muchas características del propio Marty Sí, fue un Mauser. cast perfecto. Gwyneth Paltrow es una actriz que ya estaba
semi-retirada y también la hace de actriz semi-retirada. Kevin O'Leary hace el papel de un empresario desalmado De y un vampiro. tiburón. Yo me acuerdo que Y decíamos, también eso güey. es lo que es. No, yo la estaba viendo y pensaba, este pinche anciano, ¿dónde lo he visto? Lo hace súper bien, güey. No, de verdad, de verdad. Se cree lo que está diciendo, De verdad, yo güey. decía, güey. Sí. y pues, es que sale en Shark Tank. Ah, Sí, güey. pues claro, se la sabe. De ahí, y lo hace. Lo hace excelente. Muy bien, Tyler, the muy Creator, bien. que tampoco es actor, pues no sé si ha de tener como trabajos de teatro previo o lo que quieras, Bueno, pero también lo hace a- excelente. Y actúa en sus también propios Él, proyectos. él es muy. Ah, sí, él es muy. Es un intérprete, sí. Es- Ajá, o sea, es Exactamente. un intérprete, pero no, o sea, como que siento que no había hecho tanto cine como tal. Y es amigo de Timothée Chalamet, sale del amigo de Timothée Chalamet. Entonces, Muy o sea, como meta que la peli. está Muy muy, meta, es güey, muy sí. meta, es muy meta. Y eso está también bastante interesante porque no es fácil dirigir a gente que no se dedica a la actuación. Sí, es un gran apunte porque también forma parte del estilo de los Safdie, ¿no? Sí, O sea, sí, Que, traer- que es parte del problema que tuvieron Exacto, hace 10 es años. ¿no? correcto. O sea, Exacto, cruzar. lo sigues No, haciendo, güey. sí, No, sí, más. sí, sí. Sí, no es un- aprendes, no aprendes, Josati, no aprendes. Sí, y miren, o sea, es tan gran aporte que muchos directores no logran establecer esos puentes entre actores y gente que no actúa de manera profesional. Sí. A veces algunos sí los ves y a veces funciona mejor el que no es actor y a veces funciona mejor el actor. Entonces, sí es complicado. Josh en ese sentido lo hizo muy bien, pero créanme que al menos yo ya no voy a volver a decir que este Josh es el... El Safdie El Safdie bueno. bueno. Safdie. Que Josh es el A Safdie ver, bueno. Ya pero no lo voy a decir. a ver, yo creo que también hay, Ya, se hay que acabó. separar. Además me dio mucha risa un comentario que decía, güey, veo las fotos de esos güeyes, ¿por qué no fue el que tenía cara de labrador, güey? ¿Por qué es el otro güey? O sea, ¿por qué es el que parece homeless, güey? ¿Ya sabes? O sea, porque decían ese tweet como de que esto ayuda a perpetuar clichés, güey. O sea, si hubiera sido el que tenía cara de labrador, otra cosa sería, ¿no? Y es como, Sí, sí, pues, sí, güey, totalmente. pinche Benny, pero pues, ni modo, a Benny No, no, pero le a salió ver, bien yo su soy de peli. la idea de que eso no le quita una onza al talento que tiene Josh Safdie como director. O Claro. sea, le quita bastante chance de un tipo de integridad, podría llamarlo, moral, como director, pero al final del día su trabajo, o sea, lo que ves en pantalla es bastante bueno. Sí. O sea, entonces es el Safdie bueno y Cuestionable. malo. Sí, es el Safdie irónico, ¿no? El Safdie el claroscuro. El Safdie paradoja. El Safdie paradoja. Sí, o sea, yo solo, y yo luego se lo digo a mis alumnos, no, es que ese cine donde se permitían ese tipo de cosas ya está acabando, güey. Y salen estos güeyes y te dicen, no, quítate, güey, que ahí te voy. Y yo nada más les digo, no, güeyes, no siempre ese tipo de decisiones que se toman en set de, ah, sí, güey, tengan sexo real, no siempre se traduce en una buena escena, o no siempre se traduce en Sí, sí, sí. que va a ser mejor si lo simulan, o estas cosas de, sí, que va a atropellar, sí, que te pegue el carro, güey. No, güey, o sea, hay cosas que pueden funcionar sin arriesgar a nadie, Exacto. sin pasar por encima de la gente, sin abusar, o sea, creo que yo abogo por ese tipo de cine. Algunos dirán, pinche Jerry, pero es que ese no es arte. No, yo no creo en esas cosas, güey. A ver, también ya es, como dices, ya es otra época. Ese otra estilo época, ya güey. es anacrónico. Y pues ahora ya las cosas funcionan de otra manera. Y si puedes llegar al mismo resultado sin la necesidad de atropellar a alguien, de abusar a alguien, o sea, creo que se puede hacer. Mejor, o sea, ¿no? ¿verdad? O sea, Mejor, ¿no? sí, ¿no? O sea, Chance, sí, tal vez porque ahí pues se- muchos dirían, bueno, pues Kubrick o Hitchcock que traumaban a sus actrices y las trataban espantoso y llegaban ya las pobres de la Shelley Duvall a momentos de psicosis. O Y sea, de verdad lo de Shirley detrás de cámaras que se agarra el cabello y se le Sí, botan sí. las cebras, o sea, está dices, impresionante, güey. eso es abuso laboral, o sea, de la manera en que lo quieras ver. No es la manera correcta de trabajar en ninguna industria. Muy de acuerdo. Pero, pues, así funcionaba en aquel entonces. Y, pues, sí, efectivamente, tenemos grandes actuaciones, tenemos grandes películas de antaño cuando se permitían esas cosas, pero ya es otra época. Es Ya otra no. época. Y yo les recomiendo que lean Atrapa el pez dorado a propósito de la hermosa libreta de David Lynch. Porque Lynch es lo primero que dice, güey, diviértete con tu crew, pásatela chido, sé buena persona, no te drogues, medita, come bien. Y básicamente no, qué triste que se nos fue, ya voy a llorar. Sí. David Lynch. Pero bueno, Axel, conclusiones y no te pueden seguir. Mis conclusiones son que no se tomen tan en serio a ciertos personajes, ¿no? O sea, sí me sorprende ver que hay tanta gente que sí dice, yo voy a ser como ese güey, ¿no? Traten de discernir entre lo que la película quiere mostrar ciertamente y entre Sí. lo que son tus Muy de acuerdo. ideas, ¿no? ¿Por qué? Porque luego surgen ciertas dinámicas
que perpetúan precisamente este tipo de comportamientos, ¿no? Porque no solo es el hecho de cómo te desembocas en tu trabajo como cineasta, sino en tu trabajo y en la vida en general, ¿no? Entonces, aprende a discernir, güey. La película es extraordinaria y yo creo que tiene como valor el hecho de que te muestra una radiografía extraordinaria de lo que es un personaje con esas características. Así que vayan a verla. Todavía está, ¿verdad? Todavía está, güey. Y va a Sí, seguir, sí. yo creo que... Ahora hicieron esa buena dinámica los cines, de que las que ya estaban acabando las expandieron un poquito más y las que se estrenaron hace mucho las volvieron a poner en cartelera. Entonces está muy chido, pueden ir a verla todavía y pueden verme en Axel Darío 21 en Twitter y en Axel Chalico 2 en Instagram. Ahí está, Spam. ¿Algo más No, que pues a agregar mí me sobre da Marty Supreme? mucha lástima que este escándalo haya como empañado lo buena que es la película, porque yo sí la veía, tenía todo para volverse una película que trascendiera y siento que este tipo de cosas... Ya tiene ese pin. Ya, ahí, ¿no? exactamente, y es una piedra en el zapato que va a estar cargando para siempre. Y por eso también, a ver, la gente tiene esta brújula moral en la que también va descartando proyectos que, o sea, no necesariamente porque debería ser así, pero así es la gente. Descartas cosas que no van con tu código de ética y aunque yo soy más de la idea de separar al artista de la obra, entiendo quien no lo haga y quien sí diga esto, yo no voy a apoyar ese tipo de dinámicas y ese tipo de situaciones, se vale también, pero me da lástima porque la verdad es que era un gran proyecto, es una extraordinaria actuaciones de todos, es un cast increíble, es una película que a mí me recordó mucho al cine que me gusta, al cine muy violento, muy atrabancado, muy visceral, o sea, todos estos elementos que yo quisiera que se recuperaran porque mi época favorita es el cine de los 70, justamente por eso. Y pues está pasando esto y ya siento que se va a hundir. Sí, pero bueno. Posiblemente, sí, trae ese, reitero, Sí, ¿no? sí. Esa marquita Ni ya que la modo, va a pero acompañar. bueno, a mí me encantó Marty Supreme. Espero que Timothy sí aplique la Zoe Saldaña y se lleve el 15 de marzo su premio. Y pues quién sabe qué va a pasar con Josh y con... Quién con sabe, Benny. depende de qué tanto crezca, yo creo, la controversia en Estados Unidos. No creo que pase, porque creo que ya la semana pasada era una fecha importante para que creciera, porque fue cuando se iba a conocer Sí. todo esto. Y no pasó. Pero, ¿dónde te puedes seguir, Pam? En @lachicaAlmodóvar en Instagram. Ahí estamos. Yo muy de acuerdo. Muy de acuerdo. Gran película. Me gustó mucho. Es de mis favoritas de las nominadas. Y pues nada, güey. Sí nos recuerda a una época de otro tipo de cine setentero. Se le ven las herencias a Josh Shaft de ahí, de los Scorsese, los de Palma y todos estos. Entonces, véanla, disfrútenla. No se identifiquen con Marty Supreme. No son A Marty ver, Supreme. o sí, pero a ver, yo tengo un libro No sean que... buenas personas, güey. No. En el sentido de, a ver, yo tengo un libro que se llama The Wisdom of Psychopaths, la sabiduría de los psicópatas, que dice que, o sea, no, a ver, espérenme. Y todos así. De todos, ¿qué? No, o sea, que te dice las cosas que les puedes aprender a la gente que tiene una psicopatía, ¿no? O sea, que es... obviamente no vas a estar matando gente, pero por decirte, la mayoría de los CEOs son psicópatas funcionales. Y, o sea, es gente que... Una cosa es... Es que alguna vez hicimos un test de personalidad, perdón por ¿y interrumpirte. quién fue psicópata? ¿Alguna vez Adivina, hicimos un test adivina de quién. personalidad? No vamos a decir nombres. Pero me salió... Así de ¿quién es un que- psicópata? Pero me salió que era yo muy compatible con un señor Con Ted de un Bundy. bigote gracioso. No, Jerry, Y con no. Steve Jobs y con gente así muy... Mussolini. Pero yo soy una buena persona, se los juro. Bueno, pero el punto es que hay ciertas características que puedes aplicar en tu día a día para ser más seguro de ti mismo, como son las personas que son psicópatas, o para tomar decisiones más asertivas en el trabajo. O sea, hay ciertas cosas que les puedes aprender. Tomen lo bueno de Marty Supreme, el ímpetu, las ganas, el esfuerzo. Lo bueno, tómenlo. Lo malo de ser un hijo de la fregada y estar abusando de todos y verle ventaja. Pero no me das así porque... No, perdón, Jerry. No te estoy señalando a ti. Yo muevo mucho las manos. Pero sí, o sea, todas las cosas que son de ser ojetes con los que están a tu alrededor, no, eso no lo hagan. Mejor seamos mejores personas. Exacto. Nada de exterminar comunidades, nada de conquistar países, nada de humillar a la gente, nada de eso. Nada de eso. Sean buenas personas y síganos en Cine para Todos OF en Instagram, Cine para Todos 07 en TikTok. Muchas gracias a Diana y a Vic, que estuvo fenomenal en el micrófono. Increíble. Seguro se va a Sí, escuchar impresionante como nunca antes he escuchado este podcast. Muchas gracias, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Cuídense. Bye.